¿Sabías que existe un versículo en la Biblia tan poderoso que el mismo Satanás hace todo lo posible para que nunca lo descubras? Y si te dijera que hay una escritura oculta en las páginas sagradas, una revelación tan devastadora para las tinieblas que el enemigo ha conspirado durante siglos para mantenerla en silencio, alejada de los corazones de los verdaderos creyentes como tú. Un versículo que no solo tiene el poder de quebrantar toda cadena demoníaca en tu vida, sino que también desata una autoridad sobrenatural que hace temblar al infierno entero cuando es pronunciado con fe. Hermano, hermana, hay secretos divinos escritos en la palabra de Dios que muy pocos conocen, verdades tan transformadoras que cuando las descubres, tu realidad espiritual cambia para siempre. El diablo sabe que si tú llegas a comprender la magnitud de lo que hoy vas a descubrir, su reino de opresión sobre tu vida se desmoronará como castillo de naipes. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertas batallas espirituales parecen interminables en tu vida? ¿Por qué sientes que hay fuerzas invisibles trabajando constantemente en tu contra? La respuesta está en este versículo misterioso que por generaciones ha sido el arma secreta de los grandes hombres y mujeres de Dios, pero que ha permanecido oculto para la mayoría. En los próximos minutos te llevaré en un viaje de revelación, donde descubrirás no solo cuál es este versículo que hace temblar al enemigo, sino también cómo aplicarlo en tu vida diaria para experimentar una liberación y una autoridad espiritual que jamás imaginaste posible. Vas a entender por qué el diablo ha trabajado tan duro para mantenerte en la ignorancia de esta verdad poderosa. Dios te ha traído hasta este video porque hay algo específico que Él quiere revelarte hoy. No es casualidad que estés aquí. El Espíritu Santo te está preparando para recibir un armamento espiritual que cambiará completamente la forma en que enfrentas las batallas de la vida. Cuando termines de ver este video, tendrás en tus manos una llave divina que abrirá puertas que parecían imposibles de abrir. Pero antes de comenzar este estudio revelador, necesito que hagas algo muy importante para tu crecimiento espiritual. Comenta ahora mismo la frase «Jesús es mi victoria», porque al hacerlo estás haciendo una declaración de fe que fortalece tu espíritu y te prepara para recibir lo que Dios tiene para ti hoy. Y por favor, dale me gusta a este video. Cuando haces eso, no solo estás apoyando este ministerio, sino que estás permitiendo que YouTube lleve este mensaje poderoso a más personas que necesitan desesperadamente escuchar lo que Dios tiene que decir. Estás participando activamente en la expansión del reino de Dios, y eso es algo de lo que debes sentirte profundamente orgulloso. Mira, cuando te suscribes a este canal y participas activamente, estás demostrando que entiendes el valor de mantenerte conectado con la revelación divina. Así como este versículo secreto ha permanecido oculto para muchos, las bendiciones de Dios también permanecen ocultas para aquellos que no se comprometen genuinamente con su palabra. Sé que muchos de ustedes usan este contenido como su apoyo espiritual principal, especialmente aquellos que no tienen una iglesia cerca o que buscan un alimento espiritual más profundo. Por eso es tan importante que todos participemos desde el principio. Comenta paz en Cristo ahora mismo, porque con esa simple declaración estás abriendo tu corazón para recibir lo que el Espíritu Santo quiere impartirte hoy. Y aquí te doy una promesa poderosa. La penúltima enseñanza de hoy puede llevar la clave exacta para desbloquear una bendición específica que Dios tiene preparada para tu vida. No dejes que se te escape. Ahora sí, prepara tu corazón y tu espíritu, porque vamos a comenzar con este estudio que puede cambiar tu destino espiritual para siempre. ¿Recuerdas lo que perdimos en el jardín del Edén? No fue solo la comunión con Dios, hermano, hermana. Lo que verdaderamente se perdió fue algo mucho más devastador.
nuestra autoridad espiritual sobre las fuerzas del mal. Adán y Eva tenían un poder que hoy muy pocos comprenden, un dominio absoluto sobre toda creación, incluyendo a las huestes demoníacas. Cuando el primer hombre y la primera mujer cayeron en pecado, no solo perdieron el paraíso terrenal, sino que entregaron involuntariamente las llaves de autoridad espiritual que Dios les había confiado. Génesis 1:28 nos revela que Dios les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esa palabra señorear en el hebreo original es rada, que significa tener dominio absoluto, gobernar con autoridad completa. Pero aquí está el misterio que el enemigo no quiere que descubras. Esa autoridad nunca fue revocada completamente. Dios no cambió de opinión sobre el destino de la humanidad. Lo que Satanás hizo fue crear una cortina de humo, una gran mentira para hacernos creer que somos víctimas indefensas de sus ataques. Pero la verdad es que cuando Jesús vino a la tierra, no vino solo a salvarnos del pecado, vino a restaurar la autoridad que habíamos perdido. Vino a devolvernos las llaves del reino que Adán había entregado. Piénsalo por un momento. ¿Por qué crees que el diablo se esfuerza tanto en mantenerte enfocado en tus debilidades, en tus fracasos, en tu pasado? Porque sabe que si tú descubres quién realmente eres en Cristo, si entiendes la autoridad que llevas en tu interior, su reino de opresión sobre tu vida se acabará para siempre. La tragedia es que millones de cristianos viven como mendigos espirituales, rogando por migajas, cuando en realidad son herederos de un reino poderoso. Viven pidiendo a Dios que haga algo contra el enemigo, cuando Dios ya les ha dado la autoridad para hacerlo ellos mismos. ¿Sabes por qué Jesús dijo en Juan 14:12? De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque sabía que cuando restaurara nuestra autoridad espiritual, no habría límites para lo que podríamos hacer en su nombre. El versículo que vas a descubrir hoy es precisamente la llave que restaura esa autoridad perdida. Es la declaración bíblica que reconecta tu espíritu con el poder que Dios siempre tuvo destinado para ti. Cuando lo entiendas y lo apliques, verás cómo las circunstancias que parecían imposibles de cambiar comenzarán a transformarse ante tus ojos. Pero aquí hay algo que necesitas entender. No todos están preparados para recibir esta revelación. Se requiere un corazón hambriento de la verdad, un espíritu dispuesto a asumir la responsabilidad de la autoridad que Dios quiere devolverte. Si hasta aquí sientes que Dios te está hablando, si sientes que hay algo en tu interior que se está despertando, comenta: recupero mi autoridad. Porque esa declaración es el primer paso para reclamar lo que el enemigo te robó. Hermano, hermana, hay un poder en el nombre de Jesús que va más allá de lo que la mayoría de los cristianos comprende. No es solo una palabra bonita que decimos al final de nuestras oraciones, es un arsenal nuclear espiritual que puede destruir cualquier fortaleza demoníaca que esté operando en tu vida. Filipenses 2:9-11 nos revela una verdad que hace temblar al infierno, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Captaste eso? Todo lo que está debajo de la tierra, que incluye todas las huestes demoníacas, todos los principados y potestades de las tinieblas, debe doblar la rodilla ante el nombre de Jesús. No es una opción para ellos, es una ley espiritual inquebrantable. Pero aquí está el secreto que cambiará tu vida. No basta con solo mencionar el nombre de Jesús. Tienes que entender la autoridad que ese nombre te confiere.
Cuando los discípulos regresaron de su primera misión, estaban asombrados. Lucas 10:17 dice: Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Notas algo interesante? Los demonios no se les sujetaban a ellos por quienes eran, sino por el nombre que llevaban. Y esa misma autoridad está disponible para ti hoy. El problema es que muchos cristianos usan el nombre de Jesús como una fórmula mágica, sin entender que es una declaración de guerra contra el reino de las tinieblas. Cuando Jesús enfrentó al diablo en el desierto, no oró pidiendo que el Padre lo librara. No ayunó esperando que algo cambiara. Utilizó la palabra de Dios como una espada, declarando verdades que cortaron como cuchillo cada mentira del enemigo. Escrito está fue su arma, y esa misma arma está disponible para ti. Mira, el enemigo ha logrado convencer a muchos creyentes de que son víctimas de las circunstancias, víctimas de los ataques espirituales, víctimas de la mala suerte. Pero la verdad es que en Cristo Jesús tú no eres víctima de nada. Eres más que vencedor. ¿Sabes por qué el diablo trabaja tan duro para mantenerte en la ignorancia de tu autoridad? Porque sabe que el día que descubras realmente quién eres en Cristo, el día que entiendas el poder que llevas en tu interior, todas sus estrategias contra ti van a fallar miserablemente. El versículo secreto que estás a punto de descubrir contiene una revelación sobre el nombre de Jesús que la mayoría nunca ha escuchado. Una verdad tan poderosa que cuando la entiendas y la declares con fe, verás manifestaciones sobrenaturales que confirmarán que Dios realmente está contigo. Pero necesito que sepas algo importante. Esta revelación viene con responsabilidad. No puedes usar el nombre de Jesús de manera superficial y esperar resultados sobrenaturales. Tienes que entender que llevas la representación de Cristo en esta tierra. Si estás listo para asumir esa responsabilidad, si estás dispuesto a dejar de ser víctima y convertirte en el guerrero espiritual que Dios diseñó que fueras, comenta: Jesús es mi autoridad. Porque esa declaración activará algo poderoso en el mundo espiritual. ¿Sabías que hay una razón específica por la cual el enemigo ataca constantemente tu mente con pensamientos de duda, temor y desánimo? Es porque sabe que tu boca es el arma más poderosa que Dios te ha dado para derrotar sus planes. Hebreos 4:12 nos revela una verdad devastadora para las fuerzas del mal, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, hermana, cuando entiendes que cada palabra que sale de tu boca basada en las Escrituras tiene el poder de cortar, dividir y destruir las obras del enemigo, tu forma de orar cambia completamente. Ya no ruegas suplicando, declaras ordenando. ¿Recuerdas cuando Jesús se enfrentó a la tormenta en el mar? Marcos 4:39 dice: Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece, y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. No oró pidiendo que el Padre calmara la tormenta. Ordenó a los elementos que obedecieran. Esa misma autoridad que Jesús ejerció está disponible para ti hoy. Pero aquí está el problema. La mayoría de los cristianos han sido enseñados a ser mendigos espirituales en lugar de ser guerreros espirituales. Han aprendido a pedir cuando deberían estar declarando. Mira, cuando Dios habló la creación a la existencia, no pidió que las cosas aparecieran. Declaró: sea la luz, y fue la luz. Y Génesis 1:27 nos dice que fuimos creados a su imagen y semejanza. ¿Qué significa eso? Que llevamos en nuestro interior el mismo poder creativo de Dios a través de nuestras palabras. El diablo lo sabe,
Por eso trabaja tan duro para llenarte de palabras negativas, de confesiones de derrota, de declaraciones de escasez y enfermedad. Porque sabe que tus propias palabras pueden convertirse en profecías que se cumplen en tu vida, para bien o para mal. Proverbios 18:21 es contundente. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Cada palabra que pronuncias está sembrando semillas en el mundo espiritual. La pregunta es, ¿qué tipo de cosecha estás sembrando? El versículo secreto que descubrirás hoy no es solo para leerlo, es para declararlo con autoridad. Es una espada espiritual que, cuando la blandieres con fe, cortará toda cadena que el enemigo haya puesto en tu vida. Pero tienes que entender que no funciona si lo dices de manera religiosa o mecánica. Tiene que salir de un corazón que entiende su autoridad en Cristo, de una mente renovada que comprende que no eres víctima de las circunstancias, sino que tienes el poder de cambiar las circunstancias con tus declaraciones de fe. ¿Sabes qué es lo que más teme el diablo? No son tus ayunos, no son tus largas oraciones. Lo que más teme es que descubras el poder que tienes en tu boca cuando declaras la palabra de Dios con autoridad y fe inquebrantable. Porque sabe que cuando eso suceda, sus fortalezas en tu mente, en tu familia, en tus finanzas, en tu salud, van a comenzar a desmoronarse una por una. Y no podrá hacer nada para detenerlo. Si estás cansado de rogar y suplicar, si estás listo para comenzar a declarar y ordenar en el nombre de Jesús, comenta, mis palabras tienen poder, porque esa declaración está activando la fe que necesitas para lo que viene. Hermano, hermana, hay un misterio en la sangre de Jesús que va mucho más allá de lo que te enseñaron en la escuela dominical. No es solo que nos limpia del pecado. La sangre de Cristo es el arma más temida en todo el reino de las tinieblas, y hoy vas a descubrir por qué. Apocalipsis 12:11 nos revela el secreto de cómo los creyentes vencen al diablo. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Notas que dice que le han vencido? No dice que Dios los libró. Dice que ellos vencieron usando la sangre del Cordero. Aquí está la revelación que cambiará tu vida. La sangre de Jesús no es solo un evento histórico que ocurrió hace 2000 años. Es una realidad presente que está disponible para ti en este momento. Cada vez que la declares por fe, estás activando el poder más devastador que existe contra el reino del enemigo. Cuando Dios estableció la Pascua en el Antiguo Testamento, les dijo a los israelitas que pusieran sangre de cordero en los dinteles de sus puertas. ¿Por qué? Porque la sangre era una señal de protección que el ángel de la muerte no podía violar. Éxodo 12:13 dice, «Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros». Pero ¿sabes qué es lo poderoso de esta revelación? Nosotros no tenemos la sangre de un simple cordero. Tenemos la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una sangre que no solo protege, sino que también ataca y destruye las obras del diablo. Mira, cuando el enemigo ve la sangre de Jesús sobre tu vida, no puede tocarte, no puede maldecirte, no puede enfermarte. No puede destruir tus finanzas, no puede quebrantar tu matrimonio, porque la sangre de Cristo es una barrera impenetrable que ni el mismo Satanás puede cruzar. Pero aquí está el problema. Muchos cristianos conocen sobre la sangre de Jesús de manera intelectual, pero nunca han aprendido a aplicarla de manera práctica en sus batallas diarias. Nunca han entendido que pueden declarar la protección de esa sangre sobre sus familias, sobre sus trabajos, sobre sus ministerios. ¿Sabes por qué los demonios huyen cuando declaras la sangre de Jesús con fe?
porque esa sangre les recuerda su derrota en la cruz del Calvario. Les recuerda que Jesús ya los venció públicamente y que toda autoridad que tenían fue quebrantada para siempre. Colosenses 2:15 es devastador para el reino de las tinieblas, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús no solo los derrotó en privado, los humilló públicamente, les quitó toda autoridad legal que tenían sobre la humanidad. El versículo secreto que estás a punto de descubrir contiene una revelación específica sobre cómo aplicar el poder de la sangre de Cristo en tu vida diaria. No es una fórmula religiosa, es una declaración de guerra que hace temblar al infierno cuando se pronuncia con fe. Porque cuando entiendes que la misma sangre que abrió el velo del templo, la misma sangre que sacudió la tierra y resquebrajó las rocas, esa misma sangre está disponible para ti hoy, para quebrantar toda fortaleza en tu vida. El diablo sabe que si tú descubres cómo usar la sangre de Jesús como arma espiritual, todas sus estrategias contra ti van a fallar. Por eso ha trabajado tan duro para mantenerte en la ignorancia de este poder. Si sientes que el Espíritu Santo está removiendo algo en tu corazón ahora mismo, si sientes que hay una fe nueva levantándose en tu interior, comenta: la sangre me protege, porque esa declaración está activando una cobertura espiritual poderosa sobre tu vida. ¿Te has preguntado por qué algunas oraciones parecen rebotar en el techo, mientras otras penetran los cielos y traen respuestas inmediatas? La diferencia no está en cuánto tiempo ores o cuán fuerte grites. Está en entender el tipo de oración que realmente mueve la mano de Dios. Marcos 11, 23, 24 contiene una de las promesas más poderosas que Jesús jamás hizo. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Hermano, hermana, ¿notaste algo específico en estas palabras de Jesús? No dijo: orad al Padre para que mueva la montaña. Dijo: dijere a este monte. Está hablando de una oración de autoridad, no de súplica. Una oración que ordena, no que ruega. Aquí está la revelación que puede cambiar completamente tu vida de oración. Hay una diferencia abismal entre orar acerca de un problema y orar contra un problema. La mayoría de los cristianos pasan años orando acerca de sus montañas, cuando deberían estar hablándoles directamente a esas montañas. ¿Recuerdas cuando Jesús se enfrentó a la higuera estéril? Marcos 11:14 dice: entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. No oró al Padre pidiendo que la higuera se secara. Le habló directamente al problema y lo maldijo. El diablo ha logrado convencer a millones de creyentes de que son víctimas indefensas, que solo pueden rogar a Dios para que haga algo. Pero la verdad es que Jesús ya hizo todo lo que tenía que hacer en la cruz. Ahora nos toca a nosotros aplicar su victoria en nuestras situaciones específicas. Santiago 4:7 es contundente. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. No dice que ores para que Dios resista al diablo por ti, dice que tú lo resistas. ¿Y sabes qué significa resistir? Significa oponerte activamente, confrontar con autoridad, declarar guerra contra sus obras. La montaña de enfermedad en tu cuerpo no necesita que ruegues, necesita que le ordenes que se vaya en el nombre de Jesús. La montaña de escasez en tus finanzas no necesita que supliques, necesita que declares abundancia basándote en las promesas de Dios. Mira, cuando entiendes que la oración no es solo hablar con Dios, sino también ejercer la autoridad que Él te ha dado,
Tu forma de orar cambia para siempre. Ya no pasas horas rogando por lo mismo. Declaras una vez con fe y esperas que se manifieste. ¿Sabes por qué Jesús pudo calmar la tormenta con una sola orden? Porque entendía que tenía autoridad sobre los elementos. Y esa misma autoridad que Él ejerció está disponible para ti hoy a través del poder de su nombre. El versículo secreto que descubrirás contiene la clave para este tipo de oración que mueve montañas. Una oración que no ruega, sino que declara. Una oración que no duda, sino que cree. Una oración que no teme, sino que confronta con autoridad divina. Pero necesitas entender algo crucial. Este tipo de oración requiere una fe que no se basa en lo que ves, sino en lo que Dios ha dicho. Una fe que no se rinde ante la primera resistencia, sino que persiste hasta ver la manifestación. Si estás cansado de orar las mismas oraciones sin ver resultados, si estás listo para aprender a orar con la autoridad que Cristo te ha dado, comenta: mi oración tiene autoridad. Porque esa declaración está alineando tu espíritu con la fe que necesitas. Hermano, hermana, hay un arma espiritual que el diablo hace todo lo posible para que olvides: el ayuno. No el ayuno religioso que hacemos para impresionar a otros, sino el ayuno estratégico que rompe fortalezas espirituales que no pueden ser quebrantadas de ninguna otra manera. Mateo 17:21 contiene una revelación que muchos pastores evitan enseñar porque es demasiado confrontativa, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Jesús estaba hablando de un tipo específico de demonio que los discípulos no pudieron echar fuera. ¿Por qué? Porque hay niveles de opresión espiritual que requieren niveles más altos de autoridad espiritual. Aquí está la verdad que puede transformar tu vida. El ayuno no es para cambiar la mente de Dios. Dios ya quiere liberarte, sanarte y bendecirte. El ayuno es para cambiar tu nivel de sensibilidad espiritual, para agudizar tu autoridad en Cristo, para romper las fortalezas que el enemigo ha construido alrededor de tu vida. ¿Sabes por qué Jesús ayunó 40 días antes de comenzar su ministerio público? No porque necesitara convencer al Padre de algo, sino porque sabía que se enfrentaría directamente con el diablo y necesitaba estar en el nivel más alto de autoridad espiritual posible. Mira lo que pasó después de ese ayuno. El diablo vino a tentarlo con todo lo que tenía, pero cada ataque rebotó contra la autoridad espiritual que Jesús había desarrollado durante esos 40 días. Y Lucas 4:14 nos dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Isaías 58:6 revela exactamente lo que sucede cuando ayunas con el propósito correcto. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿Captaste eso? El ayuno desata ligaduras, suelta cargas de opresión, rompe yugos. No es solo una práctica religiosa, es un arma de guerra espiritual que destruye las obras del enemigo en tu vida. Pero aquí está el problema. El diablo ha logrado convencer a muchos cristianos de que el ayuno es algo opcional, algo para los súper espirituales. Ha creado una mentalidad de comodidad, donde los creyentes quieren los resultados sobrenaturales sin pagar el precio espiritual. Daniel entendió este principio. Cuando necesitaba una revelación específica de parte de Dios, no solo oró. Daniel 10:3 dice: no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. ¿Y qué pasó? Un ángel le apareció con una revelación tan poderosa que cambió no solo su vida, sino el destino de toda una nación. El ángel le dijo en Daniel 10:12: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras.
El versículo secreto que estás a punto de descubrir contiene una promesa específica para aquellos que están dispuestos a pagar el precio del ayuno. Una promesa que activa un nivel de autoridad espiritual que hace temblar a las huestes demoníacas. Porque cuando combinas la oración con el ayuno, cuando unes la palabra de Dios con la disciplina de negarte a ti mismo, algo poderoso sucede en el mundo espiritual. Las fortalezas que parecían imposibles de quebrantar comienzan a desmoronarse. ¿Sabes por qué el enemigo ataca tanto tu apetito? ¿Por qué te llena de excusas para no ayunar? Porque sabe que el día que descubras el poder del ayuno combinado con la oración, sus estrategias contra ti van a fallar una por una. Si estás listo para pagar el precio de la autoridad espiritual, si estás dispuesto a negarte a ti mismo para ver la gloria de Dios manifestada en tu vida, comenta ayuno con propósito, porque esa declaración está preparando tu espíritu para una revelación poderosa. Hermano, hermana, ¿sabes cuál es la diferencia entre los cristianos que viven en victoria constante y aquellos que viven de derrota en derrota? No es su nivel de santidad, no es cuánto tiempo llevan sirviendo a Dios. Es que unos conocen las promesas específicas de Dios y los otros solo conocen las historias bíblicas. Romanos 8:37 contiene una declaración que debería revolucionar completamente tu forma de ver las batallas de la vida. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Notaste que no dice que seremos más que vencedores algún día? Dice que ya somos más que vencedores. Aquí está la revelación que puede cambiar tu destino. Tu victoria no depende de lo que vas a hacer. Depende de lo que Cristo ya hizo. No tienes que pelear para obtener la victoria. Tienes que pelear desde la victoria que Jesús ya conquistó para ti en la cruz. Mira, cuando el enemigo te ataca con enfermedad, no está tratando de enfermarte. Está tratando de hacerte olvidar que por las llagas de Jesús ya fuiste sanado. Cuando ataca tus finanzas, no está tratando de empobrecerte. Está tratando de hacerte olvidar que Cristo se hizo pobre para que tú fueras rico. 1 Juan 5:4 es devastador para la mentalidad de derrota, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Tu fe no es para obtener la victoria. Tu fe es para activar la victoria que ya tienes. ¿Recuerdas la historia de David y Goliat? Cuando David se enfrentó al gigante, no fue con la esperanza de ganar, fue con la certeza de que ya había ganado. 1 Samuel 17:45-46. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Jehová te entregará hoy en mi mano. ¿Ves la diferencia? David no dijo, espero que Dios me ayude. Dijo, Dios ya te entregó en mi mano. Esa es la mentalidad de alguien que entiende que la victoria está garantizada antes de que comience la batalla. El problema es que muchos cristianos pelean como si su victoria dependiera de sus fuerzas, de su capacidad, de su perfección. Pero la verdad es que tu victoria está basada en la perfección de Cristo, en su poder, en su autoridad. Según Corintios 2:14, debería ser el himno de guerra de todo creyente. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. No dice que a veces triunfamos. Dice que siempre triunfamos en Cristo. El versículo secreto que descubrirás contiene una promesa tan poderosa que cuando la entiendas nunca más dudarás de tu victoria. Es una garantía divina que no se basa en tus circunstancias, sino en el carácter inmutable de Dios. Porque cuando entiendes que Dios no puede mentir, que sus promesas son sí y amén en Cristo Jesús, que lo que Él ha decretado sobre tu vida tiene que manifestarse, tu fe se convierte en una fuerza imparable.
¿Sabes por qué el diablo trabaja tan duro para mantenerte enfocado en el problema en lugar de en la promesa? Porque sabe que el día que te enfoques completamente en lo que Dios ha dicho sobre tu situación, esa situación tiene que cambiar para alinearse con la palabra de Dios. Isaías 55:11 es la garantía que necesitas. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios sobre tu vida no puede fallar. Si estás listo para cambiar tu mentalidad de víctima por una mentalidad de vencedor, si estás dispuesto a pararte sobre las promesas de Dios, sin importar lo que veas, comenta, soy más que vencedor. Porque esa declaración está activando la fe que necesitas para caminar en victoria. ¿Sabes por qué este versículo aterroriza al enemigo? Porque contiene la fórmula exacta para derrotarlo. No es solo resistir al diablo. Es primero someterse a Dios y después resistir al diablo. Es una secuencia divina que cuando se sigue correctamente garantiza que el enemigo huya de ti. Pero aquí está la revelación que cambiará tu vida para siempre. La palabra huirá en el griego original es feugo, que significa huir en terror, escapar despavorido, correr con pánico extremo. No es que el diablo se retire educadamente, es que sale corriendo despavorido cuando encuentra a un creyente que entiende esta verdad. Mira la secuencia divina. Primero te sometes a Dios. Esto significa que alineas tu corazón, tu mente, tu voluntad y tus palabras con la palabra de Dios. Reconoces que la autoridad no viene de ti, sino de Cristo que vive en ti. Te humillas bajo la poderosa mano de Dios y reconoces que sin Él no puedes hacer nada. Segundo, desde esa posición de sometimiento a Dios, resistes al diablo. La palabra resistir en griego es antistemi, que significa oponerse activamente, confrontar cara a cara, pararse firme como un soldado en batalla. No es una resistencia pasiva. Es una confrontación activa con la autoridad de Cristo. ¿Y qué sucede cuando sigues esta secuencia? El diablo no puede quedarse, tiene que huir. No es una opción para él. Es una ley espiritual tan real como la ley de gravedad. Cuando te sometes genuinamente a Dios y desde esa posición resistes al enemigo, él está obligado a huir. ¿Sabes por qué muchos cristianos no ven este resultado? Porque tratan de resistir al diablo sin haberse sometido primero completamente a Dios. Tratan de usar la autoridad de Cristo mientras viven en desobediencia. Quieren los resultados sobrenaturales sin pagar el precio de la rendición total. Pero cuando entiendes que la verdadera autoridad espiritual solo viene a través de la humildad y el sometimiento total a Dios, cuando entiendes que mientras más te humilles bajo su mano poderosa, más autoridad Él te confiere sobre el enemigo, todo cambia. Este versículo ha sido el secreto de todos los grandes generales espirituales a través de la historia. Moisés lo usó para enfrentar a Faraón. David lo usó para vencer a Goliat. Daniel lo usó para cerrar la boca de los leones. Los apóstoles lo usaron para sacudir el mundo conocido. Y ahora tú tienes acceso a este mismo poder. Cuando declares este versículo con fe, cuando lo vivas como un estilo de vida, verás cómo el enemigo comienza a huir de todas las áreas de tu vida. Las puertas que parecían cerradas se abrirán. Las montañas que parecían imposibles de mover se moverán. Pero necesitas entender algo crucial. Este versículo no es una fórmula mágica, es un estilo de vida. Es una decisión diaria de someterte a Dios y resistir al enemigo. Es una mentalidad de guerra espiritual que entiende que tienes autoridad en Cristo, pero que esa autoridad solo opera cuando estás en perfecta alineación con la voluntad de Dios.
El diablo ha trabajado durante siglos para mantener este versículo oculto de los creyentes, o para que lo vean solo como una bonita promesa bíblica sin entender su poder práctico. Pero tú ya no puedes decir que no sabías. Ahora tienes la revelación que puede cambiar tu destino. Si estás listo para vivir este versículo, si estás dispuesto a someterte completamente a Dios para poder resistir efectivamente al diablo, comenta: el diablo huye de mí. Porque esa declaración basada en Santiago 4:7 está activando una autoridad espiritual que hará temblar al reino de las tinieblas. Hermano, hermana, si has llegado hasta aquí, déjame felicitarte de todo corazón. No es casualidad que hayas permanecido hasta el final de esta revelación. De los miles de personas que comenzaron este video, muy pocos tienen el hambre espiritual y la determinación para llegar hasta este punto. Eres parte de un grupo selecto, de los elegidos que Dios está preparando para estos tiempos finales. ¿Sabes por qué llegaste hasta el final? Porque hay algo en tu espíritu que reconoce la verdad cuando la escucha. Porque el Espíritu Santo que vive en ti confirmó que cada revelación que escuchaste hoy no era solo información, sino transformación divina para tu vida. El versículo que descubriste, Santiago 4:7, ya no es solo una escritura más en tu Biblia. Se ha convertido en tu arma secreta, en tu declaración de guerra contra todo lo que el enemigo ha tratado de hacer en tu vida. Pero ahora viene la parte más importante. Tienes que vivirlo. Quiero que comentes ahora mismo esta frase específica: llegué hasta el final, porque soy un elegido de Dios. Porque necesito conocer los nombres de los guerreros espirituales que están dispuestos a caminar en la revelación que recibieron hoy. Esa frase me dice que entendiste que no estás aquí por casualidad, sino porque Dios tiene un propósito específico contigo. Mira, este video no es solo contenido para entretenerte. Es un mensaje que Dios quiere que llegue a millones de personas que están atravesando batallas similares a las tuyas. Hay padres de familia que necesitan esta revelación para liberar a sus hijos de ataduras espirituales. Hay madres que necesitan esta autoridad para proteger sus hogares. Hay jóvenes que necesitan entender su identidad en Cristo para no ser destruidos por el enemigo. Cuando compartes este video, no estás simplemente promocionando un canal. Estás participando en el plan de Dios para estos últimos tiempos. Estás ayudando a construir un ejército de creyentes que entienden su autoridad en Cristo y que no van a permitir que el diablo siga robando, matando y destruyendo en sus vidas. Piénsalo, como el aceite de la viuda que nunca se acababa mientras seguía siendo compartido. Mientras más compartas esta revelación, más se multiplicará la unción en tu propia vida. Es una ley espiritual. Lo que siembras en el reino de Dios se multiplica de vuelta hacia ti. Si no estás suscrito a este canal, permíteme preguntarte algo con amor, pero con firmeza. ¿Cómo esperas mantenerte conectado con la revelación fresca que Dios está dando para estos tiempos si no te comprometes con los instrumentos que Él está usando? Es como querer recibir maná del cielo, pero negarte a salir de tu tienda cada mañana para recogerlo. La suscripción no es solo un botón que presionas. Es una declaración de fe que dice: reconozco que Dios está hablando a través de este ministerio y quiero mantenerme conectado con lo que Él está diciendo. Es una decisión de priorizar el alimento espiritual por encima del entretenimiento mundano. Si ya estás suscrito, entonces eres parte de la familia de guerreros espirituales que está creciendo día a día. Cada notificación que recibes no es solo un aviso de nuevo contenido. Es Dios recordándote que tienes una cita divina con Él, que tiene algo específico que quiere decirte a través de este ministerio.
Te animo a que sigas consumiendo los videos de este canal no como una rutina religiosa, sino como un guerrero que entiende que necesita mantenerse equipado espiritualmente. En estos tiempos, donde las tinieblas se intensifican, necesitas mantener tu llama espiritual encendida, y esta llama se aviva con la revelación constante de la palabra de Dios. Ahora quiero que te quedes unos minutos quieto, sin pausar este video. Deja que la música de fondo ministre tu espíritu mientras aprovechas estos momentos preciosos para dedicarle unas palabras de alabanza y agradecimiento al Señor por este día. Agradécele por haberte traído hasta este video. Agradécele por haberte dado oídos para escuchar y un corazón para recibir. Agradécele porque a partir de hoy tu vida espiritual nunca será igual. Has recibido una revelación que puede cambiar no solo tu destino, sino el destino de tu familia para las próximas generaciones. Dale gracias, porque Santiago 4:7 ya no es solo un versículo en tu Biblia, sino una realidad viviente en tu corazón. Dale gracias porque desde hoy, cada vez que el enemigo trate de atacarte, tú sabes exactamente qué hacer, someterte a Dios y resistir al diablo, sabiendo que él tiene que huir. No cortes esta conexión pausando el video. Deja que estos últimos momentos sean un tiempo de comunión íntima con tu Padre Celestial. Deja que su paz llene tu corazón y que su poder fortalezca tu espíritu para las batallas que vienen. Recuerda, eres más que vencedor. El diablo huye de ti, y la victoria que Cristo ganó en la cruz es tuya ahora y para siempre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.